Las copas de cristal brillaban en las lámparas de araña del restaurante Cascade, situado en la planta 42 de un rascacielos del centro de Seattle. Elizabeth West pasó distraídamente el dedo por el fino tallo de su vaso de agua mineral, observando el ajetreo de los camareros que disponían los aperitivos en la larga mesa junto a la ventana panorámica. La ciudad se extendía al atardecer, las luces parpadeaban en el crepúsculo y el pico nevado del monte Rainier se divisaba a lo lejos. 10 años de matrimonio. Elizabeth se recogió un mechón suelto de pelo oscuro en un elegante peinado alto. Sus dedos se detuvieron un momento en el pasador de perlas que Stephen le había regalado por su 5º aniversario. El vestido de noche azul oscuro que había elegido para la ocasión realzaba su esbelta figura y la impecable postura que había desarrollado a lo largo de los años en la mesa de operaciones. Margaret Taylor, su mejor amiga, se acercó con 2 copas de champán. «Esta noche vas a eclipsar a todo el mundo, querida. Stephen no podrá apartar los ojos de ti». Elizabeth arrugó ligeramente la nariz al aceptar la copa. Su mirada se deslizó por la sala, observando cada detalle. Los manteles blancos como la nieve, los intrincados arreglos de orquídeas, la suave iluminación que creaba una atmósfera íntima. Todo era perfecto, exactamente como lo había planeado. «Llega tarde», dijo Elizabeth mirando el reloj. Las finas manecillas marcaban las 7:15 de la medianoche. Stephen debería haber llegado hacía media hora. Margaret caminaba torpemente de un pie a otro, con el vestido esmeralda crujiendo en el suelo de mármol. En el aire flotaba un silencio incómodo, solo roto por el tintineo de la vajilla y las voces apagadas de los primeros invitados. James Porter, compañero de universidad de Stephen, apareció en la entrada del salón. Su alta figura vestida con un traje oscuro parecía anormalmente tensa. Se dirigió directamente hacia Elizabeth, sacando un teléfono del bolsillo interior de su chaqueta. «Elizabeth, he intentado llamar a Stephen. Su teléfono no está disponible». Ella asintió, manteniendo una expresión de calma impecable. Solo los nudillos blancos que aferraban su vaso delataban su tensión interior. Los invitados seguían llegando. La sala se llenó de conversaciones suaves y risas contenidas. Colegas del hospital, profesores universitarios y amigos de la familia se habían reunido para celebrar una década de matrimonio de la pareja West. Elizabeth desempeñó el papel de anfitriona a la perfección, pasando de un grupo a otro y manteniendo una conversación fluida. «Stephen está en un atasco», dijo una vez más, respondiendo a las miradas interrogantes de los invitados. Su voz sonaba firme y segura, pero en su interior crecía la sensación de desastre inminente. El reloj marcaba las 8:45 cuando se abrieron las puertas del salón. En el umbral había una joven vestida de novia de blanco. Llevaba el pelo rojo revuelto, el maquillaje corrido y un fuego febril ardía en sus ojos. Ruth White se adelantó y sus tacones repiquetearon sobre el mármol. La algarabía en el vestíbulo se apagó al instante. Todas las miradas se volvieron hacia la invitada inesperada y luego hacia Elizabeth, que continuaba de pie junto a la ventana, sosteniendo aún la copa de champán sin tocar. «¿Dónde está?» La voz de Ruth temblaba de emoción apenas contenida. «¿Dónde está Stephen?» Elizabeth se volvió lentamente hacia ella. En el reflejo de la ventana panorámica podía ver los rostros congelados de los invitados, la conmoción en el rostro de Margaret, la preocupación en los ojos de James, pero su propio rostro permanecía impenetrable, como esculpido en mármol. «No está aquí», respondió Elizabeth. Su voz sonó inesperadamente suave. Ruth avanzó unos pasos más. El dobladillo de su vestido de novia se arrastraba por el suelo, dejando huellas húmedas. Fuera estaba lloviznando. «Estoy harta de aguantar esto», soltó Ruth. «Tu marido será mío ahora. Nos queremos. Te va a dejar». Elizabeth dejó el vaso en la mesa más cercana. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos.
Estudió a Ruth con ojo de cirujana, observando los finos temblores de sus manos, las pupilas dilatadas, la respiración entrecortada. «Has venido vestida de novia», dijo Elizabeth. «Qué interesante. ¿Y dónde está el novio?» Ruth parpadeó, claramente confundida por la tranquila respuesta de su rival. Había esperado gritos, lágrimas, una escena dramática, cualquier cosa menos esta fría curiosidad. «Stephen viene hacia aquí», dijo Ruth insegura. «Se lo explicará todo». Elizabeth sonrió, una sonrisa leve, casi imperceptible. Se volvió hacia los invitados. «Pido disculpas por esta pequeña interrupción en el programa de la noche. Les sugiero que disfruten de la cena. El cocinero se ha superado con los postres». Margaret intentó acercarse a su amiga, pero Elizabeth la detuvo con un gesto apenas perceptible. Volvió a mirar a Ruth. «Estás empapada. Tienes que cambiarte de ropa. Hay toallas en el servicio de señoras». Ruth se tambaleó hacia atrás, con la cara contorsionada. «¿No lo entiendes? He venido a quitarte a tu marido. Ya no te quiere». «Lo entiendo», asintió Elizabeth. «Pero ahora estás mojada y enfadada y me estropeas las vacaciones. Es de mala educación». James Porter se adelantó, interponiéndose entre las mujeres. «Permítame llamar a un taxi para la señorita White», dijo Elizabeth. «Ruth White, una aspirante a artista. Tuvo una exposición en la galería de Margaret el mes pasado, muy emocional». Ruth emitió un sonido extraño, algo entre un sollozo y una risita. Sus hombros se desplomaron. La mecha de la batalla empezaba a desvanecerse bajo la tranquila mirada de Elizabeth. «Prometió estar aquí», murmuró. «Se suponía que hoy me lo contaría todo». «Claro que lo prometió», dijo Elizabeth en voz baja. «Stephen siempre cumple sus promesas, ¿verdad?». Había tal ironía asesina en su voz que varios de los invitados miraron a su alrededor nerviosos. Margaret se cubrió los ojos con la mano y James Porter se puso pálido. Ruth se dio cuenta por fin de lo absurdo de la situación. Estaba en medio de un lujoso restaurante con un vestido de novia mojado, intentando escandalizar a una mujer que la trataba como a una niña caprichosa. Sus mejillas se sonrojaron y las lágrimas acudieron a sus ojos. «Ha llegado el taxi», anunció James, mirando el teléfono. «Perfecto», asintió Elizabeth. «James, ¿serías tan amable de acompañar a la señorita White a la salida? Y dile a Stephen, cuando aparezca, que él y yo hablaremos mañana. Tengo invitados que entretener». Se volvió hacia la sala donde los invitados permanecían en incómodo silencio. «Y ahora, creo que es el momento de la tarta. Debería estar deliciosa. Yo elegí personalmente la receta». El día que Elizabeth conoció a Stephen cayó la primera nevada en Seattle. 12 años atrás, la biblioteca de la universidad le había parecido un refugio contra el frío de noviembre. Los sólidos pupitres de madera, el olor a libros antiguos y la tenue luz de las lámparas de escritorio creaban una atmósfera especial que propiciaba la inmersión en el trabajo. Elizabeth se preparaba para una operación importante, extendiendo ante ella atlas médicos y revistas científicas. Sus dedos, aún no acostumbrados a horas de cirugía, pasaban las páginas con rapidez. El susurro de los papeles rompió el silencio de la sala de lectura, haciendo que otros visitantes miraran en su dirección. Stephen apareció de repente, dejando caer una pila de libros de economía sobre su escritorio. Su pelo oscuro estaba ligeramente húmedo por los copos de nieve derretidos y su chaqueta de tweed mostraba rastros de gotas de lluvia. Parecía el típico profesor joven, un poco despistado, con gafas de montura fina y un maletín de cuero desgastado en las esquinas. «Lo siento, pero los demás asientos están ocupados», dijo, con un tono de disculpa en la voz. Elizabeth levantó la vista de sus notas. En aquel momento vio algo especial en sus ojos, una mezcla de incertidumbre y fuerza interior que más tarde resultó ser solo una máscara. Ahora,
Sentada en su despacho de la última planta de la clínica, Elizabeth reflexionaba sobre cómo un momento podía cambiar toda una vida. Fuera de la ventana, la nieve volvía a caer, pero ahora parecía burlarse de sus recuerdos. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Margaret entró sin invitación, llevando 2 vasos de cartón con café. Después del escándalo de la noche anterior en el restaurante, parecía preocupada. «No has contestado al teléfono», dijo Margaret, dejando el café sobre la mesa. Estaba preocupada. Elizabeth se apartó de la ventana. Su escritorio estaba perfectamente organizado. Los historiales clínicos apilados en pilas ordenadas, las revistas médicas ordenadas por fecha, un portapapeles con los programas de cirugía en su lugar habitual. «Llevo operando desde esta mañana», respondió. «Un caso complicado, un tumor en el lóbulo temporal, 4 horas de trabajo de joyería». Margaret sacudió la cabeza. «¿Operas al día siguiente de tu marido?» «¿Después de qué?» Elizabeth la interrumpió. «Después de que su amante hiciera una escena en nuestro aniversario, o después de que él no apareciera y me dejara a mí con las secuelas». Cogió su taza de café, pero no bebió. Sus dedos rodearon distraídamente el logotipo de la cafetería estampado en el cartón. «Debería habértelo dicho», dijo Margaret en voz baja, «cuando los vi juntos en la galería». El silencio en el estudio se hizo casi palpable. Fuera de la ventana seguía nevando, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. «Hace 3 meses», continuó Elizabeth mirando a su amiga, «en la inauguración de una exposición de jóvenes artistas, recuerdo aquella noche, presentaste a Ruth como un talento prometedor». Margaret se hundió en la silla de visitas. Se habían conocido antes, en la universidad. Stephen la asesoraba en su tesis sobre la economía del arte. Elizabeth sonrió descontenta. «Por supuesto, la clásica historia, profesor y alumna. ¡Qué tópico!». Se levantó y se acercó al armario de literatura médica. Perdido entre las publicaciones especializadas había un pequeño álbum de recortes, un catálogo de aquella misma exposición. Elizabeth lo sacó y lo abrió en una página de la obra de Ruth White. «Mira estos cuadros», dijo. «Un derroche de color, una emoción desenfrenada, una falta total de técnica. Pinta como una niña derramando sus miedos sobre el lienzo». Margaret observó a su amiga tensa. «¿Qué vas a hacer?». Elizabeth cerró el cuaderno. «Primero voy a terminar la obra. Tengo 2 sesiones más de terapia. Luego iré a casa y empaquetaré sus cosas». «¿Estás segura? Quizá deberíamos hablar antes». «¿Sobre qué?». Elizabeth se volvió hacia su amiga. «¿Sobre cómo me ha estado mintiendo durante meses? ¿O de cómo la dejó venir a nuestro aniversario vestida de novia?». Volvió a su escritorio y encendió el ordenador. En la pantalla apareció un calendario de operaciones para la semana siguiente. «¿Sabes qué es lo curioso?». Elizabeth continuó sin mirar a Margaret. «Me he dado cuenta de las señales, ¿verdad? Regresos tardíos del trabajo, colonia nueva, llamadas extrañas. Pero estaba demasiado ocupada salvando vidas ajenas para salvar mi matrimonio». Margaret se levantó y se acercó a su amiga. «No es culpa tuya. Algunos hombres no pueden vivir al lado de una mujer de éxito. Les hiere el ego». «No se trata de éxito». Elizabeth negó con la cabeza. «Se trata de una elección. Él la eligió a ella. Impulsiva, emocional, necesitada de protección. Todo lo contrario a mí». Se oyeron pasos y voces al otro lado de la puerta. Empezaba el día habitual en el hospital. Margaret se dio cuenta de que era hora de irse. «Llámame esta noche», pidió, «y no hagas nada precipitado». Elizabeth sonrió, la misma sonrisa fría de ayer en el restaurante. «Ya lo sabes». Cuando Margaret se marchó, Elizabeth abrió un cajón del escritorio y sacó una fotografía de hacía 12 años. Un día de nieve en la biblioteca, 2 caras sonrientes, esperanzas para el futuro. Lentamente rompió la instantánea por la mitad. «Es hora de empezar un nuevo capítulo», dijo, tirando los restos a la papelera.
La casa recibió a Elizabeth con un sonoro silencio. La puerta principal se cerró silenciosamente tras ella y el sonido de sus propios pasos sobre el parqué le pareció inoportunamente alto. El aroma del café matutino aún flotaba en el aire. Stephen siempre lo preparaba antes de irse a trabajar. Una pequeña tradición diaria, ahora convertida en un amargo recuerdo. Elizabeth subió despacio las escaleras hasta el primer piso. El dormitorio parecía intacto. La cama bien hecha, las cortinas descorridas, dejando que la luz del atardecer inundara la habitación. En la mesilla de noche de Stephen había un libro abierto, otra obra sobre la economía del arte. Elizabeth lo cogió y pasó los dedos por la esquina curvada de la página. Como marcapáginas, había utilizado el programa de la misma exposición en la que Ruth había exhibido su obra. El armario se abrió con un silencioso crujido. Los trajes de Stephen colgaban en perfecto orden. Ella había insistido en un sistema de organización del guardarropa. Azul oscuro para las reuniones importantes, gris para el trabajo informal, tweed para los actos informales. Elizabeth pasó la mano por la tela sintiendo la textura familiar. En el estante superior, detrás de una pila de jerseys, apareció una cajita. Elizabeth no la había visto nunca. Dentro había fotografías de Stephen y Ruth en distintos lugares de la ciudad. Un café, un parque, una galería. En una de ellas estaban de pie frente a la aguja espacial, felices y despreocupados. La fecha del reverso era de hacía 3 meses. El teléfono vibró en su bolsillo. James Porter estaba llamando. Elizabeth, siento molestarte. Stephen no ha aparecido hoy por la universidad. Ella se apretó el teléfono contra la oreja con el hombro mientras seguía mirando las fotos. No me extraña. Supongo que estará ocupado montando su nueva vida. Escucha. La voz de James sonaba tensa. Hay algo que tengo que decirte. No por teléfono. ¿Puedo pasarme? Elizabeth cerró los ojos un momento. La fotografía que tenía en las manos le parecía anormalmente pesada. Ven dentro de 1 hora. Estaré en casa. Colgó el teléfono y empezó a meter metódicamente las pertenencias de Stephen en las maletas. Cada movimiento era preciso y medido, como si estuviera realizando una compleja operación. Camisas, pantalones, corbatas, todo bien empaquetado, como si fuera a hacer un viaje de negocios normal. El despacho de Stephen estaba en perfecto orden. Elizabeth encendió su ordenador. La contraseña no había cambiado, seguía siendo la misma fecha de su boda. En la carpeta Proyectos actuales había un archivo llamado Disertación de Ruth. Al abrirlo, Elizabeth vio docenas de correos electrónicos, comentarios sobre capítulos, discusiones sobre fuentes. La relación profesional se estaba convirtiendo poco a poco en personal, como demostraba el tono cambiante de la correspondencia. El timbre de la puerta la sorprendió leyendo. James parecía alarmado, con su aspecto habitualmente pulcro, ligeramente desaliñado. «Pasa». Elizabeth lo condujo al salón. «¿Quieres café?» No, gracias». Se frotó nervioso el borde de la chaqueta. «He venido a hablarte de Ruth, más concretamente, sobre su tesis». Elizabeth se acomodó en una silla y le hizo un gesto para que se sentara frente a ella. «Déjame adivinar. ¿No tiene tanto talento como parece?» «Peor». James sacó una carpeta de su maletín. «Su trabajo es un plagio. Lo descubrí por casualidad mientras preparaba una reunión del comité. Párrafos enteros copiados de oscuras fuentes europeas». Le tendió la carpeta a Elizabeth. Dentro había impresiones, los textos originales y fragmentos de la tesis de Ruth, resaltados con rotulador. «¿Lo sabe Stephen?», preguntó Elizabeth, hojeando los documentos. «No, iba a decírselo ayer en la fiesta», se calló James. «Ahora entiendo por qué no vino». Elizabeth volvió a doblar ordenadamente los papeles en la carpeta. «¿Y qué piensas hacer?» «Según las normas de la universidad, debo informar a la Junta.
significa la expulsión de Ruth y posiblemente problemas para Stephen como su supervisor. En la habitación reinaba un pesado silencio. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Las luces de la ciudad se encendían poco a poco, creando extrañas sombras en las paredes. Siempre he pensado que lo peor de nuestra profesión es cometer un error durante una operación. Una incisión equivocada y la vida del paciente está arruinada, pero resulta que hay cosas que dan más miedo. James la miró incomprensiblemente. ¿Qué quieres decir? Traición a la confianza. Se levantó ella y se acercó a la ventana. En medicina es sencillo. Hay protocolos, directrices, reglas claras. Pero en la vida, operamos a ciegas sin saber dónde y cuándo haremos esa fatídica incisión. Se volvió hacia James. Deja la carpeta conmigo. Quiero examinar los materiales más detenidamente. Pero las normas de la universidad... Dame 3 días, le interrumpió Elizabeth. Luego haz lo que tengas que hacer. Cuando James se marchó, Elizabeth permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En el reflejo del cristal vio su cara, tranquila, serena, sin una sombra de emoción. Era la misma cara que veía todos los días en el quirófano. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Stephen. Tenemos que hablar. Elizabeth borró el mensaje sin contestar. Luego abrió la carpeta de James y empezó a estudiar metódicamente cada página. En algún lugar de su mente se estaba gestando un plan frío, preciso y despiadado como el bisturí de un cirujano. La Margaret's Gallery estaba situada en un viejo edificio de ladrillo del barrio de Pioneer Square. Techos altos, enormes ventanales y vigas de madera creaban el espacio perfecto para el arte contemporáneo. Elizabeth subió las chirriantes escaleras, con los tacones de sus zapatos batiendo un crujiente ritmo sobre las viejas tablas del suelo. Margaret estaba preparando una nueva exposición. Las paredes estaban colgadas con obras de jóvenes artistas y en el suelo había cajas de cuadros sin abrir. El olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma a café de la cafetería vecina. «No esperaba verte hoy», dijo Margaret dejando de mirar el catálogo. «Pensé que te tomarías unos días libres». Elizabeth caminó lentamente a lo largo de la pared, mirando los cuadros colgados. Un lienzo en el rincón más alejado le llamó la atención. Un derroche de pinceladas rojas y negras, caótico, casi agresivo. «¿Es obra de Ruth?», preguntó sin darse la vuelta. «Sí», se acercó Margaret. «Lo trajo hace una semana. Se llama Liberación». Elizabeth estudió el cuadro con el interés profesional de un cirujano que analiza una radiografía. Interesante técnica. Las emociones descontroladas se derraman sobre el lienzo, casi como una terapia. Sus dedos se deslizaron sobre el marco del cuadro, apenas rozando la superficie. «¿Cuánto vale esta obra?». Margaret levantó las cejas, sorprendida. «¿Quieres comprarlo?». «Tal vez». Elizabeth se volvió hacia su amiga. «Y no solo esta, quiero toda su obra». Se hizo el silencio en la galería vacía, solo roto por el ruido sordo de la calle. Margaret observó atentamente a su amiga, intentando comprender sus intenciones. «¿Por qué quiere sus cuadros?». Elizabeth sacó de su bolso la carpeta de papeles que James se había dejado. «Porque pronto serán mucho más caros. O, alternativamente, no valdrán nada. Depende de cómo se desarrollen los acontecimientos». Le tendió la carpeta a Margaret. Al leerla, su rostro pasó de la sorpresa a la comprensión y luego a la alarma. «Plagio», susurró Margaret. «Ahora entiendo por qué estaba tan nerviosa durante la defensa de la versión preliminar». «Exacto». Elizabeth se acercó a la ventana. «Ahora imagina los titulares. Estrella emergente de la escena artística de Seattle, declarada culpable de plagio. Toda su obra se devaluaría al instante». Margaret sacudió la cabeza. «O al revés, el escándalo atraería la atención, los precios se dispararían. Eso también pasa.
Por eso necesito todos sus cuadros. Y tu ayuda. Un mensajero entró en la galería con un nuevo lote de catálogos. Margaret se distrajo firmando el albarán mientras Elizabeth seguía estudiando las obras de Ruth. En cada una de ellas podía sentir la energía desenfrenada, la pasión, la sed de reconocimiento. ¿Qué estás tramando exactamente?, preguntó Margaret cuando el mensajero se marchó. Elizabeth se apartó de los cuadros. Organizar una exposición individual de su obra, a gran escala, invitando a críticos, coleccionistas y prensa, convertirla en una estrella. ¿Y después? Y luego dejamos que la verdad salga a la luz, en el peor momento posible. Margaret se agachó en el borde de la mesa. Eso es cruel, Elizabeth. Destruirá su carrera. Ella destruyó mi matrimonio. La voz de Elizabeth mantuvo la calma. Considéralo una lección. No debes robar las cosas de los demás, ya sean trabajos de investigación o maridos. Un grupo de visitantes entró en la galería. Margaret corrió hacia ellos dejando a Elizabeth sola con los cuadros de Ruth. Sacó su teléfono y marcó el número de James. «Puedes esperar con el informe sobre el plagio. Necesito más tiempo». «2 semanas como mucho», contestó él. «Después empezarán los preparativos para la defensa y estaré obligado a informar al comité. Eso bastará». Terminada de hablar, Elizabeth echó otro vistazo a la galería. El espacio lleno de arte pronto se convertiría en el escenario de su propio cuadro. Un cuadro de una elaborada venganza. Aquella noche, al volver a casa, encontró a Stephen sentado en los escalones del porche. Su traje desaliñado y su pelo revuelto indicaban que había pasado la noche en vela. «Tenemos que hablar», dijo levantándose. «Tus cosas están en el pasillo. Puedes llevártelas y despejar la casa de tu presencia». «Por favor, escúchame», le tembló la voz. «Cometí un error. Lo que le pasó a Ruth». «¿Un error?». Elizabeth se dio la vuelta. Llamar error a una aventura de meses con una estudiante de posgrado es un poco ingenuo, ¿no crees? Abrió la puerta y entró en la casa. Stephen la siguió. «No la amo. Fue un borrón, una debilidad momentánea». 3 meses de duración. Elizabeth señaló las maletas. «Y a juzgar por su vestido de novia, tiene una opinión algo distinta de vuestra relación». Stephen se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. No sabía que iba a venir a la fiesta. No sabía lo del vestido. Se ha vuelto obsesionada. ¡Qué interesante! Elizabeth se asomó a la ventana, mirando el cielo cada vez más oscuro. Tienes una aventura con una chica emocionalmente inestable y ahora te sorprende su comportamiento. En la habitación reinaba un pesado silencio. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un ritmo extraño. «Puedo arreglarlo», dijo Stephen. «No», Elizabeth se volvió hacia él. «No puedes, pero yo sí, y lo arreglaré, a mi manera». Había una nota acerada en su voz que hizo temblar a Stephen. «¿Qué quieres decir?». «Ya lo verás», le indicó a la puerta. «Ahora, por favor, coge tus cosas y vete. Mañana tengo una operación complicada. Tengo que prepararme». Cuando la puerta se cerró tras Stephen, Elizabeth sacó su teléfono y envió un mensaje a Margaret. «Empieza a prepararte para la exposición. Es hora de convertir a nuestro artista en ciernes en una estrella». La sala de exposiciones de la galería se transformó en 15 días. Las paredes blancas se adornaron con las mejores obras de Ruth, cuidadosamente seleccionadas y colocadas en un orden especial. Elizabeth observaba los últimos preparativos sentada en una silla junto a la ventana. Cada cuadro estaba iluminado por focos que creaban sombras espectaculares y acentuaban el derroche de colores. Margaret se afanaba con los catálogos, distribuyéndolos en los estantes. Las cubiertas brillantes reflejaban la luz, con el nombre de Ruth White y el título de la exposición, Liberación.
Elizabeth cogió un ejemplar y hojeó las páginas con fotografías profesionales de las obras y las elogiosas reseñas de los críticos invitados con antelación al preestreno privado. «Todo listo para la inauguración», dijo Margaret sentándose a su lado. «Han llegado confirmaciones de todas las figuras clave de la escena artística de Seattle. Incluso habrá representantes del Museo de Arte Moderno». Elizabeth asintió, sin apartar los ojos del catálogo. En la página central había una entrevista con Ruth, un relato entusiasta de su búsqueda de sí misma en el arte, su afán de autoexpresión, su lucha por el reconocimiento. Ni una palabra sobre el plagio de trabajos académicos. «¿Sabe lo de la exposición?», preguntó Elizabeth, cerrando el catálogo. «Le informé ayer. Estaba eufórica. Lo llamó un momento seminal». James entró en la sala con una carpeta en la mano. Su austero traje parecía fuera de lugar en medio del ambiente bohemio de la galería. «El comité ha fijado una fecha para la defensa», pronunció mientras se acercaba a las mujeres, «una semana después de la inauguración de la exposición». Elizabeth se levantó de la silla y alisó las inexistentes arrugas de su traje gris, justo cuando la expectación es máxima. Se acercó al cuadro central, un lienzo a gran escala que representaba una explosión de colores y emociones. Ruth lo había titulado El despertar. Elizabeth conocía la historia de la obra. La había pintado después de su primera noche con Stephen. «Difunde la prensa», se dirigió a Margaret. «Los críticos de las principales publicaciones deben encabezar la lista. No deben perderse ni un solo detalle». Margaret se ajustó nerviosamente las gafas. «¿Estás segura de que quieres llevar esto hasta el final? Quizá con el divorcio sería suficiente». «¿Divorcio?». Elizabeth se volvió hacia su amiga. «Eso es demasiado fácil. No solo me robó a mi marido, sino que robó las ideas de otras personas y las hizo pasar por suyas. Hay que hacer justicia en todos los aspectos». Los primeros empleados del catering empezaron a llegar a la galería, colocando las mesas para el buffet. El tintineo de los vasos y las suaves voces llenaron el espacio, rompiendo el estéril silencio de la sala de exposiciones. Elizabeth sacó el teléfono y abrió un mensaje de Stephen. «Me he enterado de lo de la exposición de Ruth. No sé qué te traes entre manos, pero, por favor, para». Borró el mensaje sin respuesta y miró el reloj. «James, prepara todo el papeleo del plagio. Cuando estalle el escándalo, la universidad necesita tener un dossier completo». «Ya está hecho», palmeó la carpeta. Incluida la correspondencia de Stephen con Ruth, donde ella admite haber utilizado material ajeno. Elizabeth asintió satisfactoriamente. «Excelente. Eso también afectará a su reputación. Un supervisor que hace la vista gorda ante un plagio por tener una aventura con una estudiante es el escándalo perfecto para un periódico universitario». Empezaba a oscurecer fuera de las ventanas. El personal de la galería encendió las luces principales y los cuadros de Ruth adquirieron nuevos colores. Elizabeth paseó lentamente por la sala, estudiando cada obra. «¿Sabes qué es interesante?», se volvió hacia Margaret. «No hay técnica ni escuela en sus cuadros, solo pura emoción, como su tesis, ningún pensamiento original, solo préstamos». Margaret permaneció en silencio, ocupada arreglando las copas de champán. James se movió incómodo de un pie a otro, sintiéndose claramente fuera de lugar en medio de los preparativos del vernissage. «Ahí está nuestra estrella», dijo Elizabeth de repente. Ruth apareció en la puerta de la galería. Su aspecto era completamente distinto al del día del escándalo del aniversario. Un elegante vestido negro, maquillaje profesional, postura segura. Solo sus ojos delataban su tensión interior. «Señorita White», Elizabeth se acercó a ella. «Bienvenida a su exposición individual». Ruth se quedó helada al ver a la mujer de su amante. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está aquí?» «Oh, soy la principal patrocinadora de esta exposición», sonrió Elizabeth.
Su mecenas personal de las artes, podría decirse. Le tendió el catálogo a Ruth. Excelente entrevista, especialmente la parte sobre su búsqueda de la originalidad y de encontrar su propio camino en el arte. Ruth palideció, desvió la mirada del catálogo a Elizabeth y luego a Margaret. No lo entiendo. Lo entenderás. Elizabeth se dirigió a la salida. Muy pronto. Mientras tanto, disfruta de tu triunfo. Tienes una semana para sentirte como una auténtica estrella. Al pasar junto a Ruth, ésta la agarró del brazo. ¿Qué estás tramando? Elizabeth le soltó suavemente la mano. Solo justicia, señorita White. Justicia pura y sin matices. Como sus cuadros, sin medios tonos, solo colores puros. Salió de la galería y se adentró en la ciudad nocturna. En 2 horas comenzaría aquí el vernissage, que sería el primer acto de su drama cuidadosamente coreografiado. Mientras tanto, podía irse a casa y prepararse para la representación de la noche. El despacho de Stephen en la universidad parecía ajeno. Los libros acumulados en las estanterías durante décadas, los diplomas enmarcados en las paredes, el cómodo sillón de cuero, todo parecía el decorado de una obra en la que ya no podía participar. La luz matinal que entraba por las persianas salpicaba la mesa con rayas que parecían barrotes de prisión. El periódico en el que se reseñaba la exposición de Ruth estaba sobre la mesa, ocupando el centro del escenario entre los papeles esparcidos. Una fotografía de su amante sobre un fondo de sus cuadros adornaba la portada de la sección cultural. Los elogiosos comentarios de los críticos ensalzaban su extraordinario talento y audacia de expresión artística. Stephen se pasó la mano por la barbilla sin afeitar. Había pasado los 3 días transcurridos desde la inauguración de la exposición en un motel barato a las afueras de la ciudad, evitando reuniones y conversaciones. El teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Ruth reclamando atención, sus colegas preguntándose por su ausencia, la oficina del decano recordándole sus próximas conferencias. Llamaron a la puerta. James Porter entró sin invitación, con una carpeta llena de papeles. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Stephen se recostó cansado en su silla. «Si es sobre el programa de conferencias, es sobre la tesis de Ruth». James colocó la carpeta sobre el escritorio. «Y sobre tu papel como supervisor». Hubo una larga pausa. Al otro lado de la ventana se oían las voces de los estudiantes que se apresuraban a ir a clase. La jornada universitaria transcurría con normalidad, ajena al drama que se desarrollaba entre las paredes del despacho del profesor. ¿Qué pasa con su tesis? Stephen intentó mantener la calma. James abrió la carpeta. Plagio, extenso y descarado, secciones enteras copiadas de fuentes europeas. Dejó sobre la mesa las copias impresas con los pasajes resaltados. Stephen hojeó mecánicamente las páginas, sintiendo un escalofrío en su interior. «Es imposible», susurró. «He estado revisando su trabajo». «¿En serio?» James se sentó en el borde del escritorio. «¿O estaba demasiado preocupado por otros aspectos de vuestra relación?» Stephen se levantó bruscamente, tirando los papeles a un lado. «No te atrevas a insinuar». «No estoy insinuando», lo interrumpió James. «Te lo estoy diciendo sin rodeos. Has faltado a tus obligaciones como supervisor, y ahora se está haciendo público». Se hizo un gran silencio en el despacho. Stephen se acercó a la ventana y miró hacia el patio de la universidad. Los estudiantes de abajo parecían figuras despreocupadas, ajenas a la tormenta que estaba a punto de estallar en el mundo académico. «Elizabeth», dijo de repente, «esto es obra suya. La exposición, el repentino éxito de Ruth. ¿Qué más da?» James volvió a guardar los papeles en la carpeta. «La verdad sigue siendo la verdad, no importa quién la revele ni cuándo». Stephen se pasó la mano por la cara. «Tengo que avisar a Ruth». «Se hace tarde». James se dirigió a la puerta.
La comisión recibirá esos documentos mañana por la mañana, justo después de que los principales críticos de arte publiquen sus elogiosas críticas de la exposición. Al quedarse solo, Stephen sacó su teléfono. Docenas de llamadas perdidas de Ruth, varios mensajes de Elizabeth. Abrió el último. Ven a la clausura de la exposición, será interesante. De repente, le llamó la atención un movimiento en el patio. Ruth caminaba a paso ligero hacia el recinto, con su pelo rojo ondeando al viento. Parecía emocionada, casi asustada. Unos minutos más tarde irrumpió en su despacho. «Stephen, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha patrocinado Elizabeth mi exposición? ¿Por qué se comporta así?» «Siéntate», la interrumpió Stephen. «Tenemos que hablar de tu tesis». Ruth se quedó paralizada con la media palabra. «¿Qué tiene de malo?» «Utilizaste textos de otras personas». Intentó hablar con calma. «Sin referencias, sin citas». «Eso es plagio, Ruth». Su rostro palideció. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Es verdad?» Ruth se desplomó en su silla, con los hombros caídos. «Ya, no podía hacer otra cosa. El plazo se acercaba, estabas tan ocupada, no dejabas de aplazar nuestras reuniones. ¿Por eso decidiste robarle el trabajo a otro?» Su voz temblaba de rabia contenida. «Los reescribí con mis propias palabras». Se levantó de un salto. Cambié la estructura, añadí mis propios pensamientos. Sigue siendo plagio. Stephen sintió que su mundo se derrumbaba. Y ahora todo el mundo lo sabrá. Ruth le agarró del brazo. «Puedes parar esto. Eres mi supervisor. Eres...» «No». Le soltó la mano con suavidad. «No puedo hacer otra cosa. Elizabeth lo ha planeado todo a la perfección». «¿Y eso qué tiene que ver con tu mujer?» Stephen sonrió amargamente. «Ex mujer. Y ella convirtió tu triunfo en una trampa. La exposición, la aclamación de la crítica, todo forma parte de su plan». Ruth se acomodó lentamente en su silla. Lo sabía. ¿Todo este tiempo sabía lo del plagio? Y esperó el momento oportuno. Stephen se acercó a las estanterías, dejándote llegar a lo más alto para que la caída fuera más espectacular. Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando una triste melodía. Ruth permaneció sentada, inmóvil, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «¿Qué pasará ahora?», preguntó en voz baja. «Mañana la Junta tendrá todas las pruebas. Te expulsarán. Se clausurará la exposición. Se destruirá la reputación». «¿Y usted?». Stephen recogió de la mesa su premio de profesor, una pequeña estatuilla recibida por sus contribuciones a la ciencia. «Lo perderé todo. Mi trabajo, mi reputación, el respeto de mis colegas. Elizabeth ha pensado bien su venganza». Ruth se levantó, sus movimientos mecánicos. «Tengo que irme. Necesito hacer algo». «Ya no puedes hacer nada». Stephen negó con la cabeza. «Acepta las consecuencias». Cuando ella se marchó, él permaneció largo rato junto a la ventana, viéndola cruzar el patio bajo la lluvia. Su figura parecía pequeña e indefensa, nada que ver con la artista segura de sí misma que aparecía en las portadas de los periódicos. La noche de clausura de la exposición, la galería se convirtió en un escenario teatral. Las lámparas de cristal proyectaban sombras extrañas sobre los cuadros de Ruth, convirtiendo el derroche de colores en composiciones dramáticas. Elegantes invitados con copas de champán se movían entre los lienzos, discutiendo sobre la nueva palabra del arte contemporáneo. Elizabeth estaba en la entrada central, saludando a los invitados que llegaban. Su vestido de noche negro con cuello alto creaba la imagen de una cordial anfitriona de la velada. Desempeñaba impecablemente el papel de mecenas de las artes, apoyando a los jóvenes talentos, aunque en su interior crecía la expectación ante el desenlace que se avecinaba.
Margaret se movía nerviosa entre los grupos de invitados, mirando el reloj de vez en cuando. Los críticos de las principales publicaciones estaban reunidos en un rincón de la sala, preparando material para las publicaciones de mañana. Sus dictáfonos y cuadernos estaban listos, esperando el acontecimiento principal de la velada. Ruth apareció tarde. Su vestido esmeralda parecía demasiado brillante para la ocasión, y su maquillaje no podía ocultar completamente las huellas de una noche en vela. Se mantenía antinaturalmente erguida, como si se dispusiera a atacar. «Señorita White», se le acercó Elizabeth, «me alegro de que haya podido acompañarnos en esta velada tan especial». El aire entre ellas parecía chispear de tensión. Ruth apretó los puños, pero mantuvo la compostura. «Sabías que iba a venir. Este es mi triunfo, ¿no?» «Absolutamente», sonrió Elizabeth. «El punto culminante de tu carrera». James Porter entró en el vestíbulo, cargado con un maletín de cuero. Su aparición estaba cronometrada al minuto, un detalle importante en una actuación cuidadosamente coreografiada. Stephen entró tras él, pálido y demacrado. Elizabeth levantó su copa, llamando la atención de los presentes. «Damas y caballeros, presten atención, por favor. Hoy celebramos no solo la clausura de esta maravillosa exposición, sino también el logro especial de la señorita White». Los invitados guardaron silencio y se volvieron para mirarla. Ruth se quedó paralizada, presintiendo que se acercaba el desastre. «Nuestra talentosa artista», continuó Elizabeth, «no solo está creando lienzos asombrosos, sino que también está terminando una tesis académica. Una investigación original». James abrió lentamente su maletín y sacó una carpeta de papeles. Stephen dio un paso adelante, pero se detuvo al encontrarse con la mirada de Elizabeth. «De hecho», resonó su voz en el silencio que se produjo, «el trabajo de la señorita White es tan original que partes del mismo se pueden encontrar en las obras de científicos europeos publicadas hace varios años». Un murmullo recorrió la sala. Los críticos se acercaron y encendieron sus dictáfonos. Ruth se puso pálida, le temblaban las manos. «No te atreverías». «Ya lo he hecho». Elizabeth asintió a James y éste empezó a repartir copias de los documentos a los periodistas presentes. «Como su mecenas de las artes, siento que es mi deber presentar al público una imagen completa de su trabajo». Stephen superó finalmente su estupor. «Elizabeth, basta. Esto es demasiado». «¿Demasiado?», se volvió hacia su exmarido. «¿Destruir un matrimonio de 10 años no es demasiado? ¿Traicionar una confianza no es demasiado? ¿Dejar que tu amante le robe el trabajo a otro está dentro de los límites de la decencia?». Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Margaret intentó llevar a algunos de los invitados a otra habitación, pero la curiosidad era más fuerte que el decoro social. Ruth se acercó a Elizabeth. «Lo has planeado todo. La exposición, la prensa, el éxito, todo era preparación para este momento». «Exacto». Elizabeth dejó su vaso a un lado. «Solo dejé que te elevaras lo suficiente para que la caída fuera notable». Un pesado silencio flotaba en la sala. Los críticos revisaban documentos, comprobando textos y fechas. Varios coleccionistas abandonaron la galería en silencio, lanzando miradas ansiosas a los cuadros por los que habían pagado sumas considerables. «Me has destruido», susurró Ruth. «No», Elizabeth negó con la cabeza. «Lo has hecho tú misma. Cuando decidiste que podías llevarte impunemente las cosas de los demás, ya fueran trabajos de investigación o maridos de otras». Stephen intentó acercarse a Ruth, pero ella lo apartó de un empujón. «No me toques. ¿Lo sabías? ¿Sabías lo que estaba cocinando?» «Intenté advertirte», le tembló la voz, «pero no me escuchaste. Nunca escuchas a nadie». Ruth echó un vistazo a la sala. Los periodistas tomando notas, los invitados susurrando, sus cuadros en las paredes. Todo lo que había conseguido se había desmoronado como un castillo de naipes. «¿Sabes qué?»,
Se volvió hacia Elizabeth. Tienes razón. He estado cogiendo las cosas de los demás. Pero, ¿sabes por qué? Porque tú, tan íntegra y exitosa, no dejas oportunidades para gente como yo. Tienes que llevarte lo que no vale. Elizabeth le sostuvo la mirada con calma. Eso no es excusa. Siempre hay una elección. Sí, opciones, sonrió Ruth con amargura. Como la tuya. En lugar de divorciarte, has organizado esta representación. Bravo, SRA, West, me has superado en el arte de la manipulación. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. Espero que su venganza le haya dado satisfacción. Cuando Ruth desapareció, se desató el caos en la galería. Los periodistas se apresuraron a tomar los teléfonos para transmitir las últimas noticias a las redacciones. Los coleccionistas exigían explicaciones a Margaret. Stephen se encontraba en medio de la vorágine, perdido y devastado. Elizabeth lo observaba con fría calma. Su plan había funcionado a la perfección, pero de algún modo no se esperaba ningún triunfo, solo vacío y el sabor de la ceniza en la boca. James se acercó a ella. El Consejo Universitario recibirá la documentación mañana por la mañana. Bien, asintió ella. El trabajo está hecho. ¿Estás contenta con el resultado? Elizabeth miró su reflejo en el cristal de la ventana. Sabes, en cirugía existe un concepto. Una incisión limpia. Provoca dolor, pero favorece la cicatrización. Yo hice esa incisión. Ahora veremos qué pasa. Los periódicos de la mañana estaban salpicados de titulares sobre el escándalo en el mundo del arte de Seattle. Elizabeth los hojeó mientras tomaba una taza de café en su despacho de la clínica. Las fotografías de Ruth en el fondo de sus obras iban ahora acompañadas de comentarios muy diferentes. Estrella en ascenso o hábil fraude. Doble juego. Plagio en la ciencia y falsificación en el arte, un escándalo en los círculos universitarios. Al otro lado de la ventana llovía como de costumbre en Seattle, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. Las gotas caían por el cristal, distorsionando la vista del paisaje urbano. Elizabeth dejó los papeles a un lado y cogió la historia clínica del siguiente paciente, pero no podía concentrarse en su trabajo. La puerta del despacho se abrió sin llamar. Margaret estaba en el umbral, empapada y agitada. Ruth intentó destruir sus cuadros en la galería. Los guardias apenas tuvieron tiempo de detenerla. Elizabeth cerró lentamente la carpeta de historia. ¿Está detenida? No, pero la galería la ha demandado. Los coleccionistas piden que les devuelvan el dinero. Los críticos retiran sus críticas. Es una crisis total. En el estudio reinaba un pesado silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Elizabeth se acercó al pequeño bar que había en un rincón del despacho, donde solía guardar agua para sus pacientes. Hoy quería algo más fuerte, pero solo se sirvió agua mineral. ¿Qué hay en la universidad?, preguntó sin volverse. Margaret se hundió en la silla de visitas. El comité se ha reunido esta mañana. Stephen ha presentado su dimisión a la espera de una investigación formal. Ruth ha sido expulsada. Elizabeth dejó el vaso sobre la mesa. Su reflejo en el cristal de la ventana parecía una sombra pálida. Sabe, en medicina existe un concepto, el periodo postoperatorio, el momento en que queda claro si la operación ha tenido éxito o no. ¿Y cómo calificaría el resultado de su operación? La voz de Margaret era de desaprobación. Antes de que Elizabeth pudiera contestar, una enfermera entró en el despacho. «Doctor West, ahí está. Ahí está la señorita White. Está en urgencias. Solicita verle». Elizabeth se enderezó y su rostro adoptó su habitual expresión profesional. ¿Está herida? No, pero está histérica. Seguridad está lista para escoltarla fuera. No hace falta. Elizabeth recogió su bata. Estaré abajo.
La sala de urgencias la recibió con un zumbido apagado de voces y olor a antiséptico. Ruth estaba sentada en una silla de plástico, con el pelo rojo desteñido y enmarañado. Tenía la ropa cara arrugada y el maquillaje manchado de lágrimas. ¿Por qué estás aquí? Elizabeth se detuvo frente a ella. Ruth levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente ardientes de pasión, parecían haberse apagado. Quería verte, ver al hombre que tan magistralmente destruyó mi vida. Tú destruiste tu propia vida cuando elegiste construirla sobre mentiras. ¿Y tú? Ruth se levantó, tambaleándose. ¿Acaso tu venganza no se construyó sobre mentiras? Fingiste ser una mecenas de las artes, patrocinaste la exposición, mientras tramabas mi destrucción. Elizabeth miró alrededor de la sala de urgencias. Varios pacientes y enfermeras observaban la escena con interés. Vamos a mi despacho. Este no es lugar para hablar así. No. Ruth levantó la voz. Que lo oigan todos. No eres mejor que yo. Te pones una máscara de nobleza, pero por dentro eres igual de vengativo y cruel. Stephen entró en la sala de urgencias. Su aspecto silenció a ambas mujeres. Parecía 10 años mayor, su traje arrugado, su barba incipiente convertida en una barba descuidada. Ruth, basta. Su voz sonaba cansada. Basta ya de escándalos. Ah, apareció, sonrió con amargura. ¿Defendiendo a tu exmujer? ¿Después de todo lo que ha hecho? Después de todo lo que hicimos, corrigió él. Nos lo merecíamos, Ruth. Yo por mi cobardía, tú por tu engaño. Elizabeth observó la escena con el interés indiferente de un cirujano que observa la respuesta del cuerpo a un tratamiento. En algún lugar del fondo de su mente se agitó un extraño sentimiento. No satisfacción por la venganza consumada, sino algo parecido a la lástima. ¿Sabes qué? Dijo de repente. Los dos sois libres, de mí, el uno del otro, de tener que fingir. Usad esa libertad como queráis. Se dio la vuelta para marcharse, pero Ruth la agarró del brazo. No puedes irte así como así, no después de lo que has hecho. Sí puedo. Elizabeth le soltó la mano con suavidad. Y tú también puedes. Empezar de nuevo, sin mentiras ni fingimientos. Es tu elección. Stephen dio un paso adelante. Elizabeth, yo... No. Ella negó con la cabeza. Solo sácala de aquí. Y cuida de ella. Necesita ayuda. Mientras se marchaban, Margaret, que había estado observando la escena en silencio todo este tiempo, se acercó a su amiga. ¿Les dejas marchar? ¿Así sin más? Elizabeth miró por la ventana. Había dejado de llover y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre venganza y justicia? La venganza quita fuerza a quien se venga. La justicia libera. Volvió a su despacho, donde le esperaban los historiales de sus casos y su agenda de operaciones. La vida seguía, y había cosas mucho más importantes que hacer que su ex marido y su amante. Esa noche, sentada en la casa vacía, Elizabeth sacó una fotografía de su boda con Stephen. Rostros jóvenes y felices, llenos de esperanza y planes para el futuro. Ya no sentía rabia ni dolor, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido. El teléfono vibró. Un mensaje de James. ¿Cenamos? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Elizabeth sonrió, mirando la pantalla. Tal vez había llegado el momento no solo de poner fin a una vieja historia, sino de empezar una nueva. El campus universitario se había vaciado al anochecer cuando Stephen entró en su despacho por última vez. Las cajas de libros y objetos personales ya esperaban junto a la puerta. El sol poniente tiñó la habitación de tonos rojos, convirtiendo el espacio familiar en algo ajeno y desconocido. Stephen retiró metódicamente de las paredes los diplomas y certificados, pruebas de la carrera académica que había construido durante 20 años. Cada documento yacía en una caja como una lápida sobre la tumba de su reputación. El último que sacó fue una fotografía de la ceremonia de la cátedra.
Elizabeth de pie junto a él, orgullosa y feliz. Llamaron a la puerta en silencio. James Porter entró con una carpeta llena de documentos. La comisión ha terminado su investigación. ¿Le gustaría leer las conclusiones? Stephen negó con la cabeza mientras seguía guardando sus cosas. ¿Por qué? Ya he presentado mi dimisión. Podría ser útil en el futuro, a la hora de buscar un nuevo trabajo. ¿Qué futuro, James? Stephen sonrió con amargura. ¿Qué universidad aceptaría a un profesor que hace la vista gorda ante el plagio por tener una aventura con una alumna? El silencio llenó el despacho. Una bandada de pájaros pasó volando junto a la ventana, sus siluetas contra el cielo del atardecer como trazos de tinta negra sobre papel ámbar. La galería de Margaret bullía de actividad. Los trabajadores retiraban los cuadros de Ruth de las paredes para hacer sitio a la nueva exposición. Cada cuadro estaba cuidadosamente envuelto en una película protectora. Ya no eran obras de arte, sino objetos expuestos en un juicio. Margaret estaba sentada en su escritorio, revisando los documentos de los abogados. Los coleccionistas reclamaban daños y perjuicios, los críticos amenazaban con demandas por tergiversación. El teléfono no paraba de sonar. Los periodistas ansiaban conocer más detalles del escándalo. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño piso a las afueras, Ruth estaba sentada en el suelo entre periódicos y revistas desperdigados. Su última obra, aún no enviada a la galería, estaba hecha jirones. Había pinturas por el suelo y pinceles rotos, signos del ataque de ira de la noche anterior. Releyó los artículos sobre su caída, cada titular clavándose en su mente con afiladas agujas de vergüenza. Hacía tiempo que su teléfono no funcionaba. Ruth lo había apagado tras decenas de llamadas de periodistas y antiguos admiradores de su trabajo. Sobre la mesa de la cocina había una carta de la universidad, una notificación oficial de expulsión y cancelación de todos los logros académicos. Junto a ella había una orden de la galería por daños y perjuicios. Las cifras del papel sumaban una suma que no ganaría en 10 años. En la clínica, Elizabeth se preparaba para una compleja operación. Sus manos, cubiertas con guantes estériles, colocaban habitualmente el instrumental. Las enfermeras se movían a su alrededor con pulida coherencia, creando las condiciones perfectas para la intervención que se avecinaba. James la esperaba después de la operación, sentado en la cafetería con 2 vasos de café. Su presencia en el hospital se había convertido en habitual en los últimos días. Había aparecido con diversos pretextos, pero el verdadero motivo de sus visitas era cada vez más evidente. ¿Te has enterado de la noticia?, preguntó cuando Elizabeth se sentó frente a él. Stephen recibió una oferta de una pequeña universidad del Medio Oeste. Impartirá cursos básicos, nada de investigación. Elizabeth dio un sorbo a su café, sintiendo la amargura de algo más que la bebida. Es más de lo que se merece. ¿Y Ruth? Su obra ha sido retirada de todas las exposiciones. Los galeristas se niegan a tratar con ella. Probablemente volverá con sus padres a Nueva York. Fuera de las ventanas de la cafetería, el crepúsculo se espesaba. El personal del hospital estaba cambiando. El ajetreo del día daba paso a la calma de la noche. Elizabeth observaba este ritmo familiar, sintiéndose extrañamente tranquila. «¿Sabes?», dijo, mirando la ciudad por la ventana, cuando planeaba esta venganza, pensé que sentiría satisfacción. Pero ahora... ¿Ahora qué? James se inclinó hacia adelante. Ahora mismo, lo único que siento es cansancio y ganas de seguir adelante. Cubrió suavemente su mano con la suya. Eso está bien. Así que, ¿estás lista para un nuevo capítulo? Elizabeth no retiró la mano, pero tampoco respondió al gesto. En cambio, siguió mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad se encendían lentamente, creando un nuevo patrón en el cielo cada vez más oscuro. Esa noche, al regresar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una nota de Stephen. «Me voy mañana.
Lo siento por todo. Espero que encuentres tu felicidad. Elizabeth permaneció largo rato junto a la ventana, con la nota entre las manos. Tras el cristal, la ciudad vivía su vida, gente apresurada, coches que pasaban, luces parpadeantes. La vida continuaba a pesar de los dramas personales y los desengaños. Sacó el teléfono y marcó el número de Margaret. ¿Recuerdas que hablabas de un nuevo artista para la galería? ¿El que trabaja con formas abstractas? Sí. ¿Por qué? Organiza una exposición. Es hora de llenar la galería con arte nuevo, sin dramas ni escándalos. Elizabeth colgó el teléfono y se acercó a la chimenea, donde aún estaba la fotografía de su boda. La guardó con cuidado en el cajón de su escritorio. No la tiró, pero la perdió de vista. Algunas cosas debían conservarse como recuerdo, pero no como ancla aferrada al pasado. En el dormitorio, abrió el armario y sacó el vestido nuevo que se había comprado hacía una semana. Mañana tenía una cena con James, no una reunión de negocios ni una discusión sobre las secuelas del escándalo, sino una cita de verdad. Quizá había llegado el momento no solo de cerrar un viejo capítulo, sino de empezar a escribir uno nuevo. Un año después, la galería de Margaret volvía a estar llena de gente. Una nueva exposición atraía a conocedores del arte contemporáneo de toda la costa oeste. Esculturas abstractas de metal y cristal creaban un extraño juego de luces y sombras, convirtiendo el espacio en un laberinto de reflejos y brillos. Elizabeth estaba en la entrada, observando a los elegantes invitados. Su vestido negro de espalda descubierta destacaba entre los atuendos bohemios de la multitud artística por su sencillez clásica. Ya no llevaba el anillo de casada en el dedo anular, un símbolo del pasado que había guardado en una caja con otros recuerdos. Margaret se movía entre los invitados, deteniéndose aquí y allá para conversar brevemente. La galería había florecido desde el escándalo del año pasado. La prensa, atraída inicialmente por los dramáticos acontecimientos, cubría ahora con regularidad las nuevas exposiciones. ¿Un cóctel? James apareció junto a Elizabeth y le tendió una copa de champán. Ella aceptó la copa y sus dedos se rozaron un instante. Su relación se había desarrollado lentamente durante el último año, con la cautela de quienes conocen el valor de las decisiones precipitadas. Cada paso que daban el uno hacia el otro era deliberado, cada roce tenía sentido. En el rincón más alejado de la galería, Elizabeth vio una cara conocida. Una joven vestida con un modesto traje gris observaba una de las esculturas. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño austero y un cuaderno en las manos, Ruth White, que ahora trabajaba como crítica de arte para una pequeña publicación en Internet. Sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo. Ruth asintió ligeramente, no en señal de reconciliación, sino de reconocimiento de la distancia recorrida. Tras el escándalo, había hecho terapia y retomado sus estudios, pero en otra universidad y en otra especialidad. Sus artículos sobre arte contemporáneo se caracterizaban por la profundidad de su visión y la honestidad de su valoración. Tal vez su amarga experiencia le había enseñado el valor de la verdad. ¿Estás bien?, preguntó James en voz baja, al darse cuenta del silencioso intercambio de miradas. Elizabeth dio un sorbo a su champán. Más que bien. Sabes, el otro día recibí una carta de Stephen. ¿Y qué escribe? Que se ha casado, con una bibliotecaria de la universidad a la que fue a enseñar. Escribe que por fin ha encontrado su lugar, sin ambiciones, sin pretensiones. James la miró detenidamente. ¿Te arrepientes de algo? No, ella negó con la cabeza. Ahora me doy cuenta de que nuestro matrimonio se construyó sobre la ambición compartida más que sobre una intimidad real. Ambos interpretamos los papeles que creíamos correctos. Margaret se acercó a ellos, con el rostro radiante por el éxito de la velada. Ya se han vendido 3 esculturas. Parece que tenemos una nueva estrella. ¿Sin escándalos esta vez? Elizabeth sonrió.
solo crisis creativas y discusiones sobre estética. Margaret miró a su alrededor. Por cierto, ¿te has fijado? ¿Ruth? Sí, me he fijado. No es mala escritora. Su último artículo sobre escultura contemporánea fue sorprendentemente perspicaz, comentó James, especialmente la parte sobre la transformación material como metáfora del cambio personal. Elizabeth se quedó pensativa mirando su reflejo en la superficie pulida de la escultura más cercana. La imagen distorsionada por el metal era un recordatorio de lo fácilmente que uno podía perderse en la búsqueda de venganza y de lo importante que era detenerse a tiempo. La velada continuó. Los invitados pasaron de una obra a otra, discutiendo las nuevas tendencias del arte. Los críticos tomaban notas, los coleccionistas negociaban en voz baja con Margaret. Ruth terminó sus notas y salió discretamente de la galería. Elizabeth salió al pequeño balcón. Necesitaba respirar aire fresco. Seattle se extendía ante ella, con las luces de la ciudad centelleando en la bruma del atardecer. En algún lugar, en una ciudad universitaria del Medio Oeste, Stephen estaba empezando una nueva vida. En la pequeña redacción de una revista online, Ruth escribía la reseña de una exposición. Todos seguían adelante, cambiados por los acontecimientos del año pasado, pero no rotos por ellos. James se unió a ella en el balcón. ¿En qué estás pensando? En la transformación, se volvió hacia él. En cómo la venganza puede cambiar a una persona. Pensé que destruirlos me haría más fuerte, pero la verdadera fuerza llegó cuando aprendí a dejarme llevar. Le cogió la mano con suavidad. ¿Lista para cenar? He reservado en ese restaurante de la planta 42. Elizabeth sonrió al reconocer el lugar de su primera cita. Sí, pero antes tengo que hacer algo. Sacó el teléfono y abrió un mensaje de Stephen. Tras dudar un momento, escribió una respuesta. Enhorabuena. Espero que hayas encontrado la felicidad. Yo también. Guardó el teléfono y cogió a James bajo el brazo. Ahora podemos irnos. Salieron de la galería por la entrada principal. El aire del atardecer estaba impregnado del aroma de la primavera, la promesa de nuevos comienzos. Elizabeth sintió una ligereza inusual, como si los últimos hilos que la ataban al pasado se hubieran disuelto por fin, dejando sitio al futuro. En su bolso estaba la llave de su nueva casa, la que James y ella habían comprado juntos cuando decidieron empezar una vida juntos. No en el barrio en el que había vivido con Stephen, sino en un tranquilo suburbio con vistas a la bahía. Un nuevo espacio para una nueva historia. Al pasar por delante del escaparate, Elizabeth vio su reflejo. Una mujer segura de sí misma que había aprendido a apreciar el presente más que los fantasmas del pasado. La venganza la había cambiado, pero no como ella esperaba. En lugar de la satisfacción de la caída de otro, encontró la fuerza en la capacidad de dejar ir y perdonar, no por el bien de los demás, sino por el suyo propio. ¿Sabes?, dijo mientras subían a un taxi. Creo que ha llegado el momento de volver a la enseñanza. La Facultad de Medicina me ha ofrecido un curso de conferencias. James le apretó la mano. Serías una profesora maravillosa. Sí. Ella miró la ciudad que flotaba junto a la ventana. Creo que ahora entiendo mejor lo importante que es no solo enseñar, sino aprender, incluso de mis propios errores. El taxi se unió a la corriente de coches, llevándoles al restaurante donde la historia de venganza había comenzado hacía un año y ahora comenzaba la historia de amor. El círculo se había cerrado, pero no era el final, sino un nuevo comienzo.